Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, un proyecto del Centro de Investigación en Estudios Políticos CIEP y el canal UCR. Hoy quisimos analizar un tema que desde casi 8 días, desde la semana pasada, con la respuesta de la Corte a la consulta que le hizo el país, se han generado diversas opiniones. Por eso quisimos ponerle más respeto y menos odio, porque efectivamente cuando uno ve las diferentes posiciones en redes sociales y en medios de comunicación, algunas pues evidentemente son respetuosas, pero otras en realidad nos preocupa el nivel, digamos, de violencia que ha generado esta resolución. Entonces, por eso que quisimos aquí analizar en Sobre la Mesa, un espacio académico, efectivamente, cuáles son las diferentes posiciones con respecto a esa consulta. Para iniciar, lo que vamos a ver en este momento es la entrevista que le hicimos a doña Ana Elena Chacón al respecto, nuestra vicepresidenta de la República, así que vamos a pasar a ver la cápsula. ¿Qué es, digamos, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, verdad? Porque a veces las personas no tienen muy claro qué es, digamos, una opinión consultiva, y creo que eso es muy importante que la población lo entienda. Claro, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se le conoce así, Convención Americana, es una convención la cual los estados pueden consultar los alcances de la misma. Y por eso nosotros hicimos una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciéndole 2 preguntas, es decir, en 2 temas específicamente, a ver si estos 2 temas estaban cubiertos por la Convención Americana. Es importante resaltar que Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el pacto de la Convención se llama el Pacto de San José, porque se firmó aquí en esta capital. Por lo tanto, nosotros le hicimos 2 preguntas, que sí, precisamente derivado del derecho convencional, que es el derecho de la convención, porque a veces yo hablo del derecho convencional y la gente piensa que es del derecho regular, ¿no? Sí, claro. O sea, el derecho que se deriva de las convenciones que tienen un lugar supraconstitucional, está protegido los derechos de las parejas que conviven con personas de su mismo sexo, y está también el tema del cambio de nombre, como sea autopercibido por la población trans. Esa fue la consulta que le hicimos nosotros entonces a la Corte, y hoy pues tenemos una senda respuesta que es hermosísima. Yo invito a quien tenga realmente ganas de leerla, porque para mí es una pieza de respaldo para los derechos humanos. ¿Y cómo surgió, digamos, de dónde surge la idea de hacer esa consulta? ¿Por qué es que se hace la consulta? Yo he venido luchando por los derechos humanos de todas las poblaciones y de todas las minorías y también de las mayorías, porque darle un derecho a una minoría no le quita un derecho a una mayoría. Eso es algo que quisiera que quedara muy claro ante la opinión pública. Y pues en este sentido había tenido historias de mucho dolor, de personas que se acercaron a mí cuando era diputada, o personas que pensaban que como una vicepresidenta comprometida con los derechos humanos podían transmitirme lo que había sido su historia de dolor. Por ejemplo, que parejas con quienes habían convivido años hubiesen tenido que morir solos en un hospital. Sí, exactamente, esta administración cambió eso desde un reglamento de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero también historias de privaciones de derechos patrimoniales que habían sido construidas por la pareja a lo largo de ese esfuerzo que se hace muchas veces desde la juventud hasta la edad madura, y que alguno de ellos fallecía y que quedaban desprotegidos. Eso, digamos, por el tema de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Y la otra parte que a mí me movía muchísimo era saber que la población trans es la población más vulnerable de todas. Tienen una expectativa de vida de 33 a 35 años, realmente les queda como parte de sus estrategias de sobrevivencia el trabajo sexual, son expulsados de sus familias, ya sea porque lo sienten, si ha nacido hombre, lo sienten muy feminizado, y si ha nacido mujer, muy masculinizada, y también quieren tener una transformación con sus cuerpos, lo cual hace que vivan una vida de injusticia, y el hecho de que no se les reconozca su nombre, por ejemplo, hace que si terminan la educación secundaria o educación técnica universitaria, que ya ahí eran muy pocos, porque la verdad es que se dieran títulos
con nombres los cuales no se autopercibían ellos mismos y le hiciera muy difícil el transitar con un nombre y una identificación de un género al cual no se sentían bien. Por lo tanto, hay una sugerencia acá de legal de Casa Presidencial de que por qué no hacíamos esta consulta amparados realmente a la convención, y a mí me parece algo totalmente válido. Lo consulto, por supuesto, con mi jefe y procedo a hacer la consulta. Una vez que viene la respuesta es amplísima en lo que nosotros habíamos consultado, es decir... ¿Se esperaban una respuesta tan amplia? No, sinceramente no, pero bueno, yo realmente creo que es una pieza, como digo, fundamental, porque dice cosas importantísimas. Dice, digamos, la importancia de la espiritualidad y de las religiones en las sociedades, pero que eso no puede ser lo que prime para las decisiones de las políticas públicas. Habla también, por supuesto, del respeto a la niñez y la adolescencia y de permitirles también un crecimiento sin estigma y sin discriminación. Habla sobre cómo las personas LGTBI son más propensas a estar en condición de pobreza y por qué tenemos que, no amparados a un tema, ya sea de creencia religiosa, cultural o de tradición, limitarle los derechos. En fin, es hermoso leerla, es hermoso interiorizarla, y lo mejor es que podríamos construir sociedades donde no nos afectamos los unos a los otros. Yo eso es lo que quisiera decir en realidad. Esto no limita el derecho a nadie y también reconoce las familias, que eso veníamos hablando desde hace mucho tiempo. La familia tradicional, la cual va a seguir existiendo, el papá, la mamá, los hijos, pero también en Costa Rica estamos llenos de familias monoparentales. Digamos, yo tengo una familia monoparental, yo vivo con mis hijas desde hace 25 años y bueno, reconoce que la familia es donde hay respeto, amor, convivencia pacífica. Eso es lo que llamamos núcleo familiar. ¿Y cuáles, digamos, ahora los pasos a seguir? ¿Cuál es el alcance de esta opinión a nivel de las instituciones públicas? ¿Qué es lo que le correspondería ahora desde, digamos, la Presidencia de la República dar el paso? Bueno, en realidad esta consulta la hacemos desde la Presidencia de la República y desde la Cancillería, como corresponde. La Cancillería ya ha notificado cuál es la respuesta de la Corte al Tribunal Supremo de Elecciones, al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa. En ese sentido, a cada quien le impregnará su propio ritmo, pero sí es importante resaltar que es de carácter vinculante. Sí, porque han intentado como un poco plantear que eso va en contra de la soberanía nacional, que es como una imposición de un organismo internacional sobre decisiones que tenían que haber sido tomadas en la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensa al respecto? Sí, a ver, los quienes plantean esto plantean un tema muy peligroso para el país, que es salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si Costa Rica es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nosotros realmente no podemos, cuando hacemos una consulta o cuando hemos tenido una sentencia, como ha sido, por ejemplo, el caso de FIV, donde fue condenado el país 2 veces, decir, esta no me gusta. Esta sí y esta no. Esta sí y esta no, pero esta, donde la gente va a la corte, no a las consultas, sino cuando hay una sentencia, cuando se ha terminado realmente la posibilidad de resolver su problema en el ámbito nacional. Eso pasó, por ejemplo, con fecundación in vitro, pero también hay otras personas que han llevado otros temas hasta la corte. Entonces, no podemos, igual que un tribunal de justicia, decir, esto que usted está condenando a mí no me parece, pero cuando condena al vecino sí me parece. En realidad somos signatarios de una convención que es muy general en materia de derechos humanos y de ahí se van a ir derivando realmente la reafirmación de que debemos de ser iguales en dignidad. Eso es fundamental lo que nos dice la Corte. Doña Elena, también ahora, digamos, en la misma línea, cuando uno se pone a revisar redes sociales, ¿verdad? Hay como reacciones encontradas, ¿verdad? En algunos momentos están muy violentas, ¿verdad? O sea, en realidad una se encuentra llamados como al odio, ¿verdad? En todas las partes, ¿verdad? No solo de una parte. En ese sentido, ¿ustedes han pensado en tomar acciones, ¿verdad? Algún tipo de acción
para bajar, digamos, esos niveles de violencia, ¿verdad? Que en este momento ha sido verbal, bueno, ya hay algunas denuncias a nivel de tribunales, porque, bueno, ya han casi que intentado trascender a lo físico, ¿verdad? Pero entonces, ¿eso se ha pensado en hacer algo? Claro, yo siempre estoy muy anuente a que se establezcan los diálogos necesarios para comprender las dimensiones, porque el tema aquí es que se dicen cosas que no están apegadas a la verdad. Entonces se habla de una ideología de género la cual no existe, pero se la inventan por ahí y sabemos por qué la inventan. Es simple y sencillamente el patriarcado y el machismo diciendo aquí los que mandamos somos nosotros, y eso hay que aclarar que no existe. Además de eso, a mí me ponen también, bueno, uno recibe amor y no, ¿verdad? Y podría decir que odio también. Pero a mí la persona que me escribe con algún nivel de odio siempre le contesto que yo le deseo todo lo contrario, más bien que en su corazón igual prime la paz, que realmente porque su vecino tenga un derecho, digamos, ella no se le están quitando o a él ningún derecho. No creo en las maldiciones, ¿verdad? Que me han mandado muchas de las maldiciones, han criticado a mis hijas. Bueno, uno muy doloroso es que se metan con la discapacidad de mi hija menor, casi diciéndome que yo merezco tener como si fuera una persona menos digna mi hija, y eso, sí, eso fue un pues insulto. claro, yo simple y sencillamente, primero que no termino de adorarlas y de pensar que es lo mejor que me ha pasado, las dos hijas mías con sus particularidades, ¿verdad? Entonces, realmente uno lo que tiene que hacer es educar y educar más, porque cuando uno mira quienes hacen estas aseveraciones, en muchos casos también son personas que no han tenido la oportunidad de educarse lo suficiente. No estoy diciendo que quienes lo estén haciendo tampoco no sean académicos o sí, personas profesionales, pero en mucho el temor es lo que nos hace decir esto. O sea, ¿qué son las fobias si no son temores? ¿Qué es la homofobia, la lesbofobia, la transfobia? Es precisamente tenerle miedo a personas que pertenecen a una colectividad de la diversidad sexual que hace años luchan por sus derechos. La gente nace así. Es decir, estas personas han nacido con su identidad, han nacido con su orientación. No es que hay una cultura expresa, todo lo contrario. Hemos visto cómo más bien en culturas tan cerradas como pueden ser en otros países del mundo, se criminaliza. Sí. Hay sentencia de muerte. Sí, pena de muerte. Sí, hay pena de muerte también. Y además de eso, las personas viven eternamente en el miedo de la clandestinidad. Y yo siempre he creído que el amor es un sentimiento que construye, que no es un sentimiento que uno tiene que realmente esconder. Si yo quiero una amiga, me encanta decirle, mira, pucha, cómo te he querido toda mi vida, igual a un amigo, sin que ese sentimiento, digamos, signifique una relación. Simple y sencillamente es un amor que expreso, el amor hacia los hijos, el amor hacia la gente con la que uno trabaja, y si en algún momento establece una relación de pareja, pues tampoco ese amor, mientras sea una relación sana, va a ser destructivo. Y no, porque no te pase por tu historia de vida, tenés que ser indiferente al dolor que ha tenido el colectivo a través de los siglos. Y por lo tanto, la defensa hay que hacerla con la frente en alto y comprendiendo que cuando uno lleva la bandera de los derechos humanos, deja la piel en el proceso. Sí, eso hay, digamos, múltiples historias de la gente que ha defendido el tema de derechos humanos y ha tenido hasta que asumir con su vida, ¿verdad? Hoy analizando el tema de más respeto y menos odio. Para ahora analizar y poder profundizar en el tema, precisamente contamos con la presencia de Larisa Arroyo Navarrete. Ella es abogada especialista en derechos humanos de la Asociación Ciudadana Acceder y activista feminista. También contamos con la presencia de Jordi Díez. Él es profesor mexicano-canadiense, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Guelph, Canadá, más o menos. Y con también la señora Alexandra Loría, abogada litigante, especialista en Derecho de Familia.
Entonces a las dos y al compañero también muchísimas gracias por estar aquí en Sobre la Mesa. Queríamos, me parece importante empezar retomando un poco de qué es una opinión consultiva, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de una comisión consultiva a la Corte? Tal vez en eso precisamente doña Alexandra nos pueda explicar, ya que también es abogada. Sí, la opinión consultiva se dirige directamente por parte de un país a la Corte, ¿verdad? Simplemente es eso, se hace una consulta sobre temas que tengan que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. El debate nacional, ¿verdad? Y en esto el derecho no es exacto, ¿verdad? Claro. El debate nacional es si es vinculante o no. La diferencia que se da entre, por ejemplo, algo que estamos muy, digamos, tenemos más conocimiento los costarricenses, que en el caso de la FIP era un caso contencioso, es decir, que hubo partes que denunciaron al país, se fue a la comisión recomendó iniciar el proceso en la Corte y entonces habían partes, ¿verdad? El país, las partes denunciantes, la comisión, entonces es una diferencia con la opinión consultiva. Hay varios votos de la propia Corte que indica que no son vinculantes. Acá en Costa Rica hay un voto de la Sala Constitucional de hace más de 20 años en relación con la opinión consultiva que se hizo para los periodistas. Sí, claro, en el caso que de la Mauricio. Sala dijo que era vinculante. Yo pienso que será en la Sala Constitucional donde el tema se va a dirimir, ¿verdad? Porque donde hay abogados, pues hay diferentes criterios, ¿verdad? Entonces eso es lo que básicamente es una opinión consultiva. Claro. Sí. También, Larisa, doña Ana Elena plantea que, aunque igual fuera solo una opinión y no que hubiera partes, diferentes países y diferentes instancias se apersonaron a dar sus posiciones. ¿Quiénes fueron a dar sus posiciones y más o menos en qué términos fue que se planteó, digamos, este proceso? Bueno, precisamente cuando se hace una opinión consultiva por parte de un Estado a la Corte Interamericana, se hace de alguna manera para ver si están yendo en la vía que corresponde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque particularmente en el caso de Costa Rica, lo interesante es que la Convención Americana está incluso encima de la Constitución, ¿verdad? En tanto brinde una mayor protección a un derecho. ¿Por qué esto es importante? Porque precisamente a partir de ahí se ha hecho como mucho debate de que tiene que haber una reforma legislativa y demás. Tenemos que entender que el derecho es uno solo, es como una madeja, por así decirlo, de hilos, ¿verdad? Diferentes normas, decretos, reglamentos, leyes, constitución, convenciones también. Entonces, en ese sentido, cuando el Estado de Costa Rica le hace la consulta a la Corte Interamericana, la Corte abre un proceso, porque claramente esto también va a afectar a todo el sistema interamericano, a todos los estados que hacen parte de eso, y recibe otras opiniones, tanto de sociedad civil como de los otros estados e incluso de otras instituciones estatales, por ejemplo, como lo hizo la Defensoría de los Habitantes, enviaron sus observaciones. En nuestro caso, el Frente por los Derechos Igualitarios, la Asociación Ciudadana Acceder, Transvida, enviamos también nuestras observaciones y incluso la Conferencia Episcopal lo hizo, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque se ha dicho que se ha hecho a espaldas del país, de la sí, como ciudadanía. Que todo ha sido a escondidas. Eso es totalmente mentira, primero porque cuando se hizo la solicitud fue súper publicitado, los medios de comunicación hablaron de eso, después se publicitó la posibilidad de participar, participó incluso gente a título individual, ¿verdad? Gente que era abogada y que participó, nacionales y gente de los otros países, y eventualmente pues la Corte agarra todos esos insumos y produce una respuesta que es esta opinión consultiva para el Estado, que es vinculante. ¿Por cuáles razones? Bueno, precisamente por, ya lo mencionaba Alexandra, con el criterio de la Sala Constitucional, pero también el criterio de la Corte Interamericana, y hay otros dos puntos que son interesantes, que es la Convención de Viena, que es sobre el derecho de los tratados,
Nadie va a hacer digamos, un pacto, un contrato, si no tiene la voluntad de cumplirlo. Entonces, si esta posibilidad de la opinión consultiva está, no tiene sentido que un país pregunte algo para luego decir, tal vez no quiero cumplir eso. Yo se lo pregunté, pero no me respondió lo que yo quería, entonces no lo voy a hacer. No tiene ningún sentido, particularmente por las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales que se generan precisamente a partir de estos instrumentos internacionales y nacionales también, ¿verdad? Claro. Muchos se... No, yo difiero en varios puntos. Vea. Uno, no es cierto que la convención esté sobre la Constitución. La Sala Constitucional, en el último voto del ministro Marvin de la Presidencia, resolvió exactamente lo contrario. Es decir, la Constitución Política de Costa Rica le prohíbe a las personas que son sacerdotes y ministros religiosos sí, tienen que ser del Estado seglar para estar en el tienen puesto que ser político. del Estado seglar. Y ahí la Sala Constitucional dijo todo lo contrario. Aunque la Convención Americana sobre los Derechos Humanos no limita los derechos políticos a ninguna persona en razón de su religión, ¿verdad? La Sala dijo, se mantiene el artículo 28 de la Constitución Política que le prohíbe a las personas que no son del Estado seglar acceder a esos puestos. Entonces no podemos decir, como se está diciendo aquí, que es que sea superior. Por eso yo insisto, esto tarde o temprano se va a definir en la Sala Constitucional si va a decidir si está sobre la Constitución Política y si roza con algo en la Constitución Política, que no fue nada de lo que se dirimió en la consulta. Eso no se dirimió, ese punto no se dirimió. Entonces, yo tengo mi criterio, pero igual es mi criterio jurídico. O sea, pero, digamos, y para mí, quien tiene jurisdicción para entrar a conocer si es vinculante o no, es la Sala Constitucional, precisamente por la ley de la jurisdicción constitucional de Costa Rica. Eso mismo, pero en esa misma lógica, entonces, no genera jurisprudencia ya el voto de que, digamos, que se había planteado en el caso de los periodistas que usted nombraba. Sí, pero usted sabe, ¿verdad?, que no nos escuche nadie en la sala, ¿verdad? Aquí en secreto, solo para nosotros, un año dijeron que Óscar Arias no podía ser presidente de este país y 2 años después dijeron que sí, ¿verdad? Entonces, sí, no es como el por derecho... eso le estoy diciendo, efectivamente dijeron eso hace 20 años y ahora con Marvin dijeron no, la Constitución Política se tiene que cumplir, el señor no es católico y es un pastor luterano, puede ser ministro, pero un sacerdote católico no, ¿verdad? Sí. O sea, entonces sí hay la jurisprudencia de la sala, para mí a veces es una caja de Pandora. Sí, no, en eso lo cual hará que no me quieran en la sala más. De por sí ya no me quieren. Así que. Jordi, efectivamente, digamos, Costa Rica acudió, ¿verdad?, a la Corte precisamente para tener, digamos, una respuesta con respecto a un tema que otros países han solucionado de otras maneras, ¿verdad? Usted investiga efectivamente sobre esto. ¿Cómo lo han solucionado otros países en América Latina, ¿verdad? Porque creo que también eso es como importante conocerlo. Ahora no es un tema que solo aquí en Costa Rica se está discutiendo, se ha discutido en general, digamos, en el mundo. Claro que sí. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Y para los televidentes, yo no soy experto en Costa Rica, los países que he estudiado es Argentina, Chile y México. Pero antes de contestar a tu pregunta, lo que quiero soslayar aquí es el hecho que durante el proceso de la consulta, 6 países de América Latina dieron su opinión. Sí. Y los 6 de los 6 a favor, ¿sí? Lo que quiere decir, como decía la vicepresidenta, que la amplitud de esta decisión es enorme porque abarca el continente y que tiene legitimidad, ¿sí? Porque fueron países, Argentina, México, Guatemala, que estuvieron a favor. O sea, que tiene cierto peso porque ha sido apoyado por otros estados, no gobiernos, pero estados, ¿no? ¿Qué ha pasado en otros países? Bueno, aunque no lo creamos, 80% de la gente en América Latina vive en países donde esto ya es un hecho. Sí. ¿Sí? Ese es un dato que es importante saberlo. Claro que son 5 países, pero son los países más grandes: Brasil, Argentina, México, etcétera, Colombia y Uruguay. ¿Qué ha sido el proceso? Esta es la primera vez que el proceso alcanza esta amplitud a nivel intrarregional, ¿no? Los procesos se han caracterizado por 2 vías: la vía judicial, lo que llamamos la judicialización, que ha sido el caso de Colombia, que se puso un fallo, y el caso de Brasil, ¿sí?
y por la vida parlamentaria, que ha sido el caso de Uruguay y el caso de Argentina. En esos 4 casos, el tema ya está dado. O sea, ya se ha votado, se ha hablado y está establecido. El otro caso, que es un caso híbrido, es el caso mexicano, que ha sido por ambas vías. Ha sido por la vía legislativa y por la vía judicial. Y la vía judicial se debe a que el federalismo mexicano es el único en toda la región y de todo el hemisferio con Estados Unidos en que la ley sobre la familia se rige al nivel subnacional. Entonces, sí es un proceso más complicado, pero ahí lo que yo me quisiera referir es al fallo de la Corte del 2015, de mayo de 2015, 16, perdón, donde dice que cualquier amparo solicitado por cualquier pareja en cualquier parte del país tiene que ser cedido por el juez. ¿Sí? Entonces, es una vía indirecta del mismo resultado. O sea, que hoy en América Latina este derecho de parejas del mismo sexo es un hecho para 80% de la población. Claro. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de más respeto y menos odio. Les recordamos que si quieren enviar consultas o quieren hacer comentarios por redes sociales lo pueden hacer, así que vamos a una pausa y ya regresamos. Analizando el tema de más respeto y menos odio. Antes de hacer una pausa, precisamente estábamos planteando que es una opinión consultiva y el tema acá de si efectivamente es vinculante o no es vinculante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que Larisa también se quería referir. Y yo también quería añadir, además de lo que se quería referir, ¿qué opinión, ¿verdad?, le merece el que Costa Rica, digamos, como Estado haya hecho esa consulta específicamente? Bueno, yo creo que efectivamente fue algo maravilloso que Costa Rica hiciera como Estado esa consulta, que hiciera uso de ese mecanismo, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que hace es precisamente consolidar la voluntad de respetar todos los derechos humanos de todas las personas. Ahora, yo anteriormente, Alexandra decía algo, y yo quiero referirme a eso, porque lo que más me preocupa es que en general tenemos un desconocimiento de cómo funciona el derecho. Y algo que tal vez ella omitió es lo que se ve en el primer semestre de la carrera de Derecho, que es precisamente la jerarquía de las normas, que es conocido como la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Entonces, un reglamento, puede ir una ley, la Constitución, y precisamente por el criterio mismo de la Sala Constitucional, los instrumentos internacionales de derechos humanos que amplíen esa protección están por encima de la Constitución. Ahora, curiosamente, ese derecho a la Constitución no está compuesto, digamos, únicamente por la Constitución en sí, sino por todos estos otros instrumentos a los cuales se suman, por supuesto, por ejemplo, las sentencias de la misma Corte Interamericana y otros. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de aquellos derechos que son inherentes a la persona. No importa que los estados no se los reconozcan, los tenemos por solo el hecho de ser personas. Las convenciones, los instrumentos internacionales surgen precisamente a partir de la necesidad de poner un sede a el poder que tenían los estados. De manera tal que cuando decimos es que la Sala Constitucional es la que tiene la última palabra, no, perdón. Mi derecho a la vida, mi derecho a la salud, mi derecho a la educación, lo tengo, me lo reconozca Costa Rica o no. Ahora, Costa Rica tiene una obligación para brindar los mecanismos idóneos para que yo pueda acceder, por ejemplo, a la justicia, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, a mí me preocupa muchísimo que no terminemos de entender que no es que la sala me diga si yo tengo el derecho o no tengo el derecho a la salud, lo tengo. Ahora, que no me lo garantice, puede ser que yo tenga que acudir a la Comisión Interamericana, interponga un caso y de ahí llegue hasta la Corte y llegue eventualmente, digamos, a una sentencia, como pasó con fertilización in vitro. Pero el criterio de no discriminación no viene únicamente de la opinión consultiva, que fue muy expresa con el acceso al matrimonio y a toda figura jurídica que ya existe para las parejas heterosexuales, sino que tenemos, por ejemplo, en el 2012 una sentencia preciosa en contra de Chile, que es Atala Rifo e hijas. Tenemos también otras dos, que son Freire versus Ecuador, y tenemos también Duque versus Colombia. Entonces,
Ese derecho de la Constitución es masivo, no es la Constitución únicamente, sino que se alimenta también de esa jurisprudencia de la Sala Constitucional, de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, de los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, y eso nos lleva a decir que yo hoy, una mujer bisexual, puedo apelar a Costa Rica a que me permita tener acceso a una figura que ya existe, como es el matrimonio, para proteger mi vínculo en pareja. Claro. Doña Alexandra, tal vez... digamos, yo lo que quiero decir, el propio Kelsen dice, arriba en la pirámide está la Constitución y debajo vienen las normas internacionales, o sea, Kelsen fue muy claro, y además está en la Ley General de Administración Pública, o sea, yo lo que estoy diciendo es el criterio que ha mantenido la sala, que muchísimas veces yo difiero del criterio de la sala, yo lo tengo clarísimo, que no es que no creo que ellos tengan la verdad absoluta, lo que pasa es que si vivimos un Estado de Derecho, ellos tienen el poder y yo no. Entonces, la sala constitucional, les reitero, hace poco, en el 2012, se dictó la sentencia de Marvin y dijo, no, la Constitución está sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y no reconoció los derechos políticos para las personas religiosas católicas en Costa Rica, porque específicamente la Constitución lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido que estoy aclarando. Digamos, mi pregunta en el sentido, digamos, ya más allá de la discusión de si se va a la sala o no, quería más bien conocer su opinión con respecto a que, no, digamos, como instrumento, ¿verdad? Hacer esta consulta no era un mecanismo, digamos, que una podría considerar como adecuado para darle, digamos, una solución a un tema que no hemos logrado, ¿verdad?, ponernos de acuerdo. De todas maneras tiene que implementarse en el país, claro, de alguna manera. Entonces, a mí me parece poco serio cuando se le dice a la gente, vaya donde un notario y cásese. El artículo 14 del Código de Familia está vigente. Los artículos del Código Penal que sancionan a las personas que contraen a sabiendas un matrimonio que llama el Código imposible, tiene penas, ¿verdad? Que sí, yo no sé si la sala los va a declarar inconstitucionales o yo no sé si la Asamblea Legislativa los va a derogar, pero hoy, ahora, en este momento, están vigentes. Entonces, igual, por ejemplo, todo lo que es los trans, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la ley de igualdad real de la mujer? Van a ser las cuotas de las mujeres cubiertas por las personas trans que se dicen mujeres. Es decir, hay todo un debate, hay toda una legislación. O sea, entonces decir que ya eso fue y que ellos vinieron y anularon todo el ordenamiento jurídico, perdón, a mí me parece muy poco serio. ¿Verdad? Es mi criterio, por supuesto. Muchas veces me he equivocado y puedo estar equivocada, pero ese es mi criterio jurídicamente. O sea, no es tan sencillo como que esto ya es vinculante y ya lo vamos a implementar o lo vamos a implementar vía reglamento. Hay muchas cosas, qué sé yo, que va a suceder. Insiste la Corte en el caso de los trans en la confidencialidad. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si un hombre está obligado a una pensión alimentaria y le cambian el nombre, ¿verdad? O sea, le cambian el nombre, entonces va a ser mujer y no sé, o qué va a suceder, que ya ha pasado en otros países, ¿cómo se llama? Que un violador va entonces al buen pastor, ¿o qué? ¿Verdad? Hay muchas cosas que se tienen que interiorizar, ¿verdad? Hay muchas cosas incluso de seguridad jurídica, ¿verdad? Porque el nombre y la cédula de identidad nos identifica como personas. Entonces, nada de eso entró. Es más, la propia Corte dice que se tiene que hacer la modificación del ordenamiento jurídico. O sea, tanto que defienden la sentencia y esa parte de la sentencia como que la omitimos, ¿verdad? Como que la omitimos y no la leemos. No, perdón. La propia opinión consultiva dice que se tiene que hacer la modificación del ordenamiento jurídico. Entonces ya venir a decir que es automático y que ellos son, como decir, una sala quinta que anularon el ordenamiento jurídico, eso no es así, ¿verdad? Me parece además, ¿verdad? Que es lo que nos tiene un poco, obvio, esto es muy normal en esta etapa de transición.
Sí, ¿verdad? y eso era lo que quería preguntarle a Larisa, porque digamos, trascendiendo evidentemente digamos, las posiciones de si va a tener la última palabra la Sala Constitucional o no, digamos, porque evidentemente tienen posiciones distintas, ahora digamos hay todo un proceso. Yo le comprendo a ella que independientemente de lo que piense la Sala, supongamos, que yo no creo que vaya a ser así, pero bueno, no importa. Supongamos que la Sala viene y dice, no, mantengo el matrimonio entre personas de diferente sexo. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya Yassin Castrillo tiene hace bastantes años, no sé cuántos, pero tiene planteada una denuncia contra Costa Rica porque entonces se vendría el caso contencioso, ¿verdad? O sea, Sí. me explico. Claro. Y obviamente ya ha adelantado la Corte su criterio, Sí, es ¿verdad? muchísimo o sea, más fácil es saber decir, qué podrían resolver. O sea, uno podría intuir, ¿verdad? Hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero bueno, es decir... Sí, pero por eso era que yo quería preguntarle a Larisa, o sea, si existe en este momento una comisión o existe en este momento alguien que esté trabajando, digamos, organizadamente para eso que precisamente doña Alexandra estaba planteando, de que ahora hay que empezar a hacer los cambios en las instituciones, ¿verdad? Porque no es solo que está la sentencia y ahora qué, ¿verdad? O sea, bueno, no la sentencia, la consulta, perdón, porque no es sentencia. Sí. Ahora está La opinión opinión consultiva, ¿verdad? Que ahí está. Y bueno, ahora, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Existe alguna instancia, algún instrumento, alguna comisión, algo por el estilo? Bueno, precisamente sobre eso, lo importante que, digamos, tenemos que tener en cuenta es que las implicaciones de esta opinión consultiva no van a ser únicamente para un poder o una institución, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del cambio de nombre y de sexo registral, pues sería con registro, el tema de matrimonio también, pero es mucho más que eso. La opinión consultiva tiene, digamos, un análisis muy fuerte sobre el tema de no discriminación por orientación sexual e identidad de género. ¿Por qué digo esto? Porque cuando entendemos cuáles son las obligaciones de los estados, y en este caso en particular con Costa Rica, tenemos que entender que tenemos, precisamente por ser un estado social democrático de derecho, 3 poderes que tienen funciones y potestades diferentes. Entonces, en el caso de la Sala Constitucional y de todo el Poder Judicial, no van a poder fallar sin considerar, digamos, estos lineamientos que tira la opinión consultiva. En el caso del Ejecutivo, pues se les podría ocurrir tener otro tipo de decreto adicionalmente al que ya tenemos desde el 2016, que es el 38.999, que nos ha salvado a muchas personas que somos LGBTI, y por supuesto el caso del legislativo, que no pueden emitir leyes, digamos, que se aparten, por así decirlo, también de estos parámetros. ¿Por qué digo esto? Porque exactamente lo ideal, y en esto yo comparto el criterio con Alexandra, hay, digamos, mecanismos idóneos para garantizar lo que dice la opinión consultiva. Lo que también dice la opinión consultiva es que va a haber un tiempo de ajuste, pero usted jamás puede decirle a una persona, vea, espérese, todavía no sé cómo garantizar su derecho a la salud. Estoy viendo aquí en lo legislativo, en lo judicial, no le puedo garantizar su derecho a la salud, deme unos días, unas semanas, unos años y se lo doy. ¿Por qué? Porque de nuevo, los derechos humanos son inherentes a las personas, eso no es negociable, eso es algo, y a mí me preocupa cuando seguimos hablando de leyes como si estuvieran por encima de la propia constitución política o del derecho de la constitución que incluye estos instrumentos internacionales. Entonces no importa lo que digan las leyes, si hay un instrumento por encima de eso, eso es lo que va a tener, digamos, el mayor peso a nivel jurídico. Claro, lo ideal es que la Sala Constitucional se pronuncie ya, pero mientras tanto... Pero mientras tanto tenemos que esperar y además tenemos que ir a un corte. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Y digo que... Regresamos a Sobre la Mesa hoy con el tema de más respeto y menos odio. Bueno, estábamos hablando, ¿verdad? Sobre el tema de que, vamos a ver, esta opinión además afecta a los otros países. Jordi, ¿qué es lo que significa para el resto de países lo que, digamos, consultó Costa Rica? Bueno, en el caso de los países que ya lo tienen solucionado, pues en realidad no hay mayor tema que tratar, pero para el resto. Sí, en los 5 veces que mencioné, eso está solucionado.
Hay dos tipos de consecuencias de la opinión. A mí me sorprende un poco, aunque no soy experto en Costa Rica, que hay un debate sobre si esto se tiene que acatar o no. De acuerdo a mi lectura de la Constitución costarricense, en el artículo 7, dice que los convenios internacionales van más allá de las leyes generales, ¿sí? Y que es el Estado, no estamos hablando de gobierno, es el Estado que tiene que garantizar, ¿sí? Es un caparazón a todos los derechos. ¿Qué funciona y cómo se hace? Es una cosa interior. Pero esto, desde mi lectura de politólogo, esto se tiene que atacar. Ahora, hay países como México y Argentina que han hecho lo mismo. Han hecho reformas que explícitamente dicen que cualquier fallo de una instancia internacional o cualquier convenio, cambio de convenio, se tiene que atacar y va por encima de las leyes nacionales, ¿sí? Y sobre todo en derechos humanos. Esto en Argentina y México es muy claro y creo que es importante sobresaltar el hecho de que se ha hecho en muchos países esto para asegurarse que no haya regresiones en derechos, ¿sí? Y inestabilidad y reversiones militares. Entonces, hay esos países como Argentina y México que tienen estos temas, pero en los cuales el tema ya no se da. Cualquiera de otros países, no he ido por la lista, que tengan las mismas provisiones legales, eso se tiene que acatar inmediatamente. O sea, no hay otra. En otros países donde sea un poco más ambiguo, ¿sí? Y creo que 3 países del Caribe, de habla inglesa, han dicho que es mucho más ambiguo. Yo creo que va a haber un debate nacional y puede ser que en esos casos efectivamente acabe en la Corte Constitucional, ¿no? Porque ahí se tiene que interpretar. Entonces yo creo que va a haber 2 vías. Hay 2 vías en donde yo creo que era el caso de Costa Rica, que es claro, está clarísimo de mi lectura, y hay otros casos que no están claro y que creo que se va a judicializar a nivel interno y puede ser lo que en la academia se llama un efecto boomerang, ¿sí? Que las organizaciones sociales vayan otra vez a la Corte para que ahora sí hagan una sentencia a los países que no quieren acatar esta sentencia. Y Jordi, usted está, ¿verdad? Ya está por salir precisamente una investigación, ¿verdad? Sería tal vez importante que pongamos la carátula del libro que ya está por publicarse para que nos expliques así rápidamente, porque es un poco sobre el tema. ¿Cuál es esa investigación que estás presentando? Es un libro que está en pantalla, va a lanzarse en Costa Rica a finales de marzo, el 13 o el 22 de marzo en el Instituto México, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y ahí, bueno, antes de eso ya es un poco de prehistoria, porque eso era antes del fallo. El fallo creo que ha cambiado mucho, como decía Alexandra, es un proceso de transición ahora, ¿no? Pero ahí lo que hago es estudio a 3 países, Argentina, Chile y México, y trato de explicar por qué en un país como Chile no se ha dado este derecho y otros países como Argentina y México se ha dado. Okay. Los invito a que le den una lectura. Y vamos a tener que volver a sacar otro porque hay que actualizarlo entonces ahora con lo que dijo la Corte. Tenemos una consulta por redes sociales que, bueno, yo les adelantaba que posiblemente tengamos tal vez posiciones distintas, ¿verdad? Y como, ¿verdad? El derecho normalmente así sucede. Camora nos pregunta, yo entiendo que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Ahora pueden los abogados casar en este momento a las parejas del mismo sexo y puede el registro civil escribir los mismos, a lo que entiendo no. ¿Por qué tendrían que hacerse reformas? ¿Me pueden aclarar este punto? No sé, Larisa. Sí, yo soy del criterio que mientras el artículo 14 del Código de Familia esté vigente, el inciso que indica que no es permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, tiene que ser modificado. Y puede ser modificado de 2 formas. Vía sala constitucional, declarando inconstitucional la norma, o vía asamblea legislativa. Porque es una norma legal. Yo en ese caso, más bien, creo que habría que recordar que lo que va a ocurrir es de alguna forma una reforma tácita, porque eso es una ley nacional, e insisto, la Convención Americana está por encima del mismo Código de Familia, ¿verdad? De todas las leyes nacionales. Cuando digo leyes me refiero a leyes, no a toda la normativa como tal, incluyendo Constitución. De manera tal que también es importante, para responderle acá, que no son las personas abogadas, sino las personas notarias que van a poder realizar estos matrimonios. Y si entendemos precisamente sobre la jerarquía de las normas, que la Convención Americana está encima, que fue interpretada por la Corte en esta opinión consultiva, pues simple y sencillamente hay una reforma tácita que hace que esa ley
que ya ahora no responde a esa interpretación, ¿verdad?, en conjunto armónica de toda esta normativa. Lo que sí creo es que efectivamente vamos a necesitar un poco de tiempo para que todos los notarios y todas las notarias, jueces y juezas puedan entender los alcances de esta opinión consultiva, que hago la publicidad. En Acceder sacamos una guía, ¿verdad? Lo pueden encontrar en... Tal vez tenemos una imagen, ¿verdad? Para que la pongan también en pantalla, una guía, sí, perdón. Ajá, entonces, esa es una guía que sacamos para que fuera lo más simple, ¿verdad? Que la gente lo pudiera entender. Siempre los abogados y abogadas nos enredamos con lenguaje técnico y demás, entonces es muy simple y la pueden conseguir en el perfil de Facebook, tanto del FDI, que es FDI CR, como en Acceder CR. Y cualquier consulta también estamos dispuestos. Yo creo que hay que entender que sociedad civil y particularmente las personas LGBTI tenemos un camino por delante, un camino de arcoíris ahora con esta opinión consultiva, pero que tenemos que recorrerlo para poder alcanzar la plenitud de nuestros derechos. También José Miguel Fonseca nos pregunta, ¿verdad? ¿Es o no correcto el criterio de la Sala Constitucional que cualquier instrumento que reconozca derechos humanos tiene valor supraconstitucional y en tal sentido la opinión consultiva de la Corte tiene un valor supraconstitucional, ¿verdad? Tal vez ahí, Alexandra. No, bueno, ahí es donde repito, o sea, han habido 2 votos de la Sala Constitucional que es en Costa Rica, por la Ley de Jurisdicción Constitucional, quien interpreta y aplica las normas, los convenios internacionales. Entonces, hay un voto en que dijo que había que acoger el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay otro voto donde dijo que no, que la Constitución de Costa Rica estaba por encima del convenio y por lo tanto respondió a la Constitución de Costa Rica contra una norma expresa de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en realidad hay jurisprudencia encontrada en ese tema, ¿verdad? Pienso que... Nada más una precisión, cuando hablamos de que la Convención Americana puede estar por encima de la Constitución, se refiere en tanto brinde mayor protección a un derecho humano. Si la Constitución o cualquier otra norma brinda mayor protección, entonces esa norma inferior tiene, vigencia. Pero, eso es donde yo siento que Alexandra tal vez está Sí, pero es que la Convención da mayor protección a los derechos políticos, incluso a los sacerdotes católicos. Y es la Constitución política la que se los limita. Entonces, ese criterio de que si da mayor protección va a estar por encima de la Constitución, no lo aplicó la Sala Constitucional en ese voto reciente. O sea, en realidad no tiene 4 años. O sea, sí, que entonces, el voto en realidad no tuvo mayor efecto bien, porque ya había la Convención era más amplia, ¿verdad? La Convención es más amplia porque a los derechos políticos, el derecho a elegir y ser electo no tiene ningún límite, ¿verdad? Entonces, no se estaría aplicando el criterio como lo dice Larisa, por lo menos en ese voto. Por lo menos en ese voto. Por lo menos en ese voto. Otra pregunta también de José Miguel Fonseca, que definitivamente es para las 2 abogadas que están aquí, porque además yo ni entiendo qué es lo que están preguntando, honestamente, es la opinión consultiva de la Corte tiene carácter y efecto ius cogens, lo dije re mal o más o menos. ¿Eso qué significa? Porque además yo hago la pregunta. Sí, en realidad yo lo que creo es, volvemos a lo mismo, es lo que está indicando con el ius cogens es que se refiere a la localidad, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que es hacia todos, ¿verdad? Yo sí creo en eso, coincido con... aparentemente, a como se está interpretando, la orden se le dio a 22 estados. Ah, ok, entonces sí, no sería solo para Costa Rica, sino que estaría... Pero repito, hay criterios encontrados, ¿verdad? Sí. Algo que yo quería ya como para ir cerrando el programa, que a mí, por eso le pusimos más respeto y menos odio, porque efectivamente el equipo Sobre la Mesa ha estado muy preocupado en general con efectivamente el montón de, ¿verdad? De posiciones. Una puede tener posiciones distintas, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Es normal y el conflicto además es inherente a los seres humanos. Pero las expresiones de odio han sido muy fuertes, ¿verdad? A mí eso es lo que me preocupa. Quisiera tal vez en
un minuto cada uno, ¿verdad? Tal vez Jordi desde, ¿verdad?, lo internacional, como qué podemos hacer, ¿verdad?, para bajar esos niveles y qué es lo que se está haciendo, digamos, tal vez desde el colectivo, también, digamos, desde la academia, desde las diferentes instancias jurídicas para bajar esos ánimos, y serían 30 segundos porque tenemos menos tiempo. Sí, yo creo el debate y posiciones encontradas es parte de la democracia, ¿sí? Es a través de la dialéctica que hablaba Aristóteles que uno aprende. Yo creo que lo mejor que se puede hacer, la evidencia empírica de mi trabajo demuestra que la falta de contacto con el otro aumenta la intolerancia, ¿sí? Y eso está comprobadísimo en toda América Latina. Yo lo que diría es, para bajar estos niveles de calor, es sentarse con una persona con la que tienes un punto encontrado, ¿sí? Muchos hablamos de trans. ¿Cuánta gente conoce a una persona trans? Invítale un café a una persona trans y a un poco de empatía. ¿Qué es lo que esto necesita para ti? Si yo no conozco a una persona que es socialmente conservadora o religiosa, sentarse, ¿qué te da miedo? Porque muchas veces es que no conocen a una persona trans o al otro que les da miedo, ¿sí? La intolerancia y la fobia es miedo al no saber. Y muchas de esas personas lo que quieren, personas trans, es poder abrir una cuenta de banco, tener un trabajo, poder tener una familia y tener hijos. Sí. Doña Alexandra, 30 segundos. Sí, yo coincido mucho con él, muy bonito lo que dijo, pero la violencia viene de los dos lados. Por eso estoy diciendo que la violencia viene de los dos lados. Yo, digamos, en mi perfil, como soy una persona conservadora, en mi perfil yo tengo bloqueados un montón de gente porque yo digo, la verdad que no voy a perder la paz, ¿verdad? Si me insultan. Y me ha sucedido mucho eso que usted dice, que tal vez yo voy a un debate y entonces la bruja de Alexandra Loría no era tan bruja, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso, y me gustó mucho eso, o sea, que pues podemos debatir con respeto sin insultar al otro. Y conocer eso al muy otro, importante. digamos, es muy importante Es lo muy, que muy dicen, ponerse importante. en los zapatos de la otra persona, independientemente de quién sea. ¿Qué se puede hacer, Larisa? Bueno, ¿Qué estamos yo, haciendo? Sí, yo creo que efectivamente podemos coincidir en algo y tiene que ver precisamente con el tema del respeto, el amor y la empatía. El debate, la discusión es súper necesaria en un Estado democrático de derecho, sin duda alguna, pero yo sí quiero cerrar tal vez con una mención a mi madre. Ella tiene 70 años y ella me ha dicho, Larisa, hay muchas cosas que yo no entiendo de esto LGBTI, de lo de identidad de género, pero yo estoy segura de algo, yo tengo que respetar a cualquier persona y simple y sencillamente ser empática y proteger los derechos humanos. Y a mí me impresionó, tiene 70 años, es una señora, es abuela, ¿verdad? Pero ella tiene muy claro eso, que hay que respetar a las personas en su dignidad y permitirles que busquen su felicidad. Y yo con eso ya me conformaría para Costa Rica. No, más bien, de verdad, muchísimas gracias, Larisa, Jordi y Alexandra. Efectivamente, por eso le pusimos a este programa Más Respeto y Menos Odio. Tenemos que conocer, podemos conversar. Efectivamente, el conflicto no es algo negativo, tenemos que verlo como algo positivo y pues conocer cuáles son las posiciones de todas las personas involucradas. Muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana.